¿Sí? Listo, porque te recuerdo que todos estos programas quedan grabados tanto en mi muro de Facebook para que tú puedas irlos viendo poco a poquito y si no lo pudiste ver completo, lo ves en repetición y el chiste de todos estos programas es para que tú tengas más herramientas por si estás pasando en algún momento, por algún momento doloroso y no sabes muy bien qué hacer. Con todas las personas que me acompañan cada miércoles lo que tratamos es de darte herramientas, de ayudarte para que puedas ir viendo que no estás sola, no estás solo, o como muchas veces me dicen en sesión, Charo, me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loco, y que te des cuenta que verdaderamente no es así, al contrario, es parte normal. Lo que sucede es que, pues, como les he dicho muchas veces, cuando somos pequeños y estamos en casa, pues nadie nos habla de la muerte. Entonces crecemos con una idea errónea de la muerte. Pensamos que es un castigo, pensamos que es Dios castigándonos también. Y no es cierto. La muerte es parte importante de la vida y todos y cada uno de nosotros tenemos una hora, una fecha y un día. Y entonces vamos creciendo con ciertas ideas erróneas, así como también cuando escuchamos y viene de generación en generación todas esas frases que yo siempre les aconsejo, no las sigas, no les digas a la persona échale ganas, cuando esté triste no le digas no le estés triste, todo va a estar bien, porque verdaderamente a lo mejor no todo va a estar bien. No hay que decirles tampoco, ya no llores. Cuando la persona que amamos fallece, hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar tristes, hay tiempo para llorar, hay tiempo para estar enojados, hay tiempo para extrañar, hasta que al final, después de ese lapso de tiempo que necesitamos cada uno de nosotros y que es diferente, podemos llegar a la aceptación. Entonces hay muchas cosas que no crecemos, que crecemos sin saberlas, pero en todos estos programas que son todos para ti y con mucho cariño, es de lo que se trata, que tengas herramientas. Hoy vamos a hablar acerca del miedo. El título del programa es Suelta tus miedos y abraza tu ser. Y te voy a decir rápidamente que el miedo es un sentimiento, es una emoción y es muchas veces nos da cierta desconfianza y esa misma desconfianza nos impulsa a creer que algo malo está pasando, que nos puede acechar. Y el miedo, definitivamente también, al igual que todas y cada una de nuestras emociones, tiene una función importante en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que también, pues le tenemos miedo al miedo y entonces le damos todo el poder que no debería de ser así y entonces el miedo empieza a crecer y a crecer y a crecer y llega el momento en que tiene dimensiones tan grandes que perdemos nosotros el control. De lo que se trata es de eso, ¿no? Entonces les voy a presentar a Vane. Hola, Vane, preciosa, hermosa. Hola, Charito. Ella es Vanessa Pinzón. Ella es consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Y yo conocí a Vane también en Antes de Partir. Tuve el honor y el gusto de que compartiéramos muchas horas en el hospital, Vane. Así es. Sí, Charito, pues la verdad, qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que se están conectando y las que posteriormente vean este video. Y sí, la verdad es que cuando yo recuerdo ese paso que tuve por antes de partir, viene a mi memoria el nombre. Y yo decía, cuando yo le comentaba a la gente que iba a trabajar en antes de partir, hablando de miedos, que es la temática de hoy, era como, ¡ay! ¿Cómo antes de partir? ¿Por qué ese nombre? Y yo les decía, sabes que a mí en lo particular me encanta el nombre porque abre todo un horizonte de posibilidades antes de partir. O sea, es qué estamos haciendo hoy nosotros con nosotros mismos Exactamente. antes de que llegue el momento de nuestra transición, que a todos nos va a llegar, ¿no? Si hay alguna certeza en la vida es esa, ¿no? O sea, que todos nos vamos a morir y en el momento en el que podemos ver como este espacio de frente, poder ver este espejo y decir, pues también va a suceder. A veces se nos adelantan unas personas, ¿no? Y nos enfrentamos como a esta situación. La verdad es que este nombre de antes de partir, que fue donde tuve el gusto y el honor de conocerte, a mí me llena de esperanza y de saber
que siempre si seguimos aquí es porque tenemos que seguir haciendo algo, porque la verdad es que todavía tenemos cosas y tareas que terminar, procesos pendientes que concluir y todo en un proceso de desarrollo de conciencia, ¿no? De cada vez ser mejores personas, de cada vez pintar más de colores nuestros días y Mm. decir, oye, pues es que hoy elijo pintarlo de verde, de rojo, de azul, porque yo lo elegí. Y entender que ese antes de partir es una lección personal que estás haciendo tú antes de partir, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, qué gusto verte después de casi 4 años. Es lo que decíamos ahorita antes de entrar al aire y decíamos, ¿hace cuánto que no nos vemos? 2 de pandemia y 2 que partiste de ahí de la asociación. Y fíjate, Vane, que eso que acabas de decir, a mí también me pasaba muchísimo. Al principio, a mí me daba miedo cuando yo llegaba al hospital y le decía a las personas, hola, soy Charo, soy tanatóloga, ¿te gustaría que platicáramos un poquito? Y entonces, al principio, así como yo decía, híjole, es que si les digo que la asociación en la que colaboro todavía hoy en día se llama Antes de Partir, las personas, como tú dices, se asustaban, pero que yo les explicaba que también lo voy a, que lo trajiste ahora sí que a colación, y yo les decía, es que no te asustes, porque no quiere decir que llegó la tanatóloga y que llegó de antes de partir y que quiere decir que ya te estás muriendo, ¿no? No, quiere decir que antes de partir tenemos que hacer como que a lo mejor echarnos un clavado para poder ver qué es lo que me falta antes de partir. Y a lo mejor voy a partir en 20 años. ¿Y qué es lo que tengo que hacer justo antes de partir? Amar, besar, sonreír, pasear, leer, disfrutar mi helado. Y ese sentido de antes de partir, creo que cabe en todos nuestros días y sería estupendo que todos nos hiciéramos conscientes, porque siempre me gusta decir, Vane, que cuando nos hacemos conscientes, que quiere decir nos damos cuenta de las cosas, como que con los ojos bien abiertos me doy cuenta, y cuando entonces conscientemente vivo antes de partir, gozo la vida, cuando conscientemente amo, cuando conscientemente hasta disfruto la canción que está en la playlist y que es mi canción favorita o mi té favorito, creo que todo cambia, Vane, ¿a poco no? Definitivamente. Y antes de partir, pues estamos aquí a tratar de compartir un poquito con las personas que nos están escuchando el amor al servicio que tanto tú como yo hemos elegido como parte de nuestra carrera de vida, porque no voy a decir carrera profesional, es una carrera de vida. Es entender que a nosotros nos ha transformado todo lo que hemos aprendido de la vida y entonces desde ahí nos acercamos a las personas como con esta empatía y con este amor de estar siempre al servicio de los demás y de pintar un poquito como de luz en tanta, a veces, tanta confusión que hay en el mundo, ¿no? Y decir, oye, siempre hay una ruta de salida, siempre hay un camino. Como dices, solo hay que ser conscientes, abrir los ojos. Y hoy que vamos a hablar del miedo, pues aventarnos, ¿no? Que, bueno, es una palabra muy mexicana, pero yo ya lo tengo muy integrado. Aventarnos a voy a hacerlo, ¿no? Que no me limite el miedo, sino que realmente me impulse y no me frene, ¿no? Entonces, pues qué gusto, la verdad. Nuevamente gracias y gracias a todos los que se están conectando ahora. Gracias, preciosa. Entonces, ¿te parece que empecemos con la presentación? Sí, por ¿Compartimos favor. pantalla? Sí, Perfecto. Y me dijiste que la tenía que conectar justo aquí. Listo, entonces ahora sí. Voy a poner compartir pantalla, presentación, compartir aquí y listo. Ya la vemos, ¿verdad? sí, perfecto. Gracias, Vane. Pues bueno, hemos escogido un tema, Charito y yo, que se llama Suelta tus miedos y abraza tu ser. Y un poco lo que les quiero compartir el día de hoy es cómo enfrentar tus miedos, reconocer la presencia de tu ser y vivir en paz interna. Y lo digo tan pausadamente porque casi es como el índice de cómo vamos a ir viendo un poco esta presentación, porque es, sí, cómo enfrento un miedo, reconociendo la presencia de mi ser
y eso me va a llevar a vivir en paz interna. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco a qué me refiero con cada una de estas afirmaciones. Pero primero me gustaría decirles de dónde tomo yo toda esta información, una información que a mí me ha transformado la vida, una información que después de haber terminado mi carrera profesional me topé más o menos por ahí de 2011 y dije, "Ah, ¿qué es esto?". Entonces les quiero compartir un poquito de dónde viene esta información de semiología de la vida cotidiana. Entonces, Charito, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Em, el creador y fundador de este modelo, seguramente ya muchos lo conocen, es el doctor Alfonso Ruizotto. Él es doctor en letras por la Universidad de Oxford, Inglaterra, presidente fundador del Instituto de Semiología y su programa académico, que es de donde vamos a presentar hoy parte de la información del Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana, que fue donde yo estudié, me certifiqué y me gradué. También es presidente y fundador de Grupo Altía, que es una asociación que ayuda a personas discapacitadas. Presidente fundador de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana. También tenemos ya creada una organización internacional, estamos saliendo un poco de México, este modelo se creó en México, pero ya estamos llegando a diferentes lugares, incluyendo Colombia, lo que me hace muy feliz. Y es autor de varios libros, tanto de teoría crítica, historia literaria, como de semiología de la vida cotidiana. Sigamos a la siguiente. Ahora bien, este modelo educativo es un modelo independiente, es un modelo, como bien lo dice, educativo para el desarrollo de la conciencia. Entonces, ¿qué hacemos en semiología de la vida cotidiana? Estudiarnos a nosotros mismos. Somos la materia de estudio de todo el modelo, en donde paso a paso vamos concatenando cada una de las partes del modelo para poder tener una completa pintura de quiénes somos y de cómo ir evolucionando en un desarrollo de nuestra conciencia de una manera clara, con una directriz enfocada en 12 cursos, son 3 cursos básicos, unos cursos intermedios y los cursos avanzados. Entonces, en cada una de estas áreas, pues se va estudiando diferentes partes de nuestro ser, de cómo vamos construyendo nuestro imaginario, que lo vamos a ver más adelante, de cómo nos vamos enfrentando a la vida, de cómo nos vamos conectando cotidianamente o desconectándonos cotidianamente de lo que realmente somos. Y entonces un poco la idea de este modelo es que vayamos al centro de nuestro propio ser para trascender todos los conflictos que tengamos de manera interna, pero con una base y con una teoría que nos ayude, por eso es un modelo educativo, a trascender cada uno de nuestros miedos, cada uno del sufrimiento humano que es tan común, pero desde un verdadero estudio de nosotros mismos. No estudiamos afuera como las matemáticas, como la ciencia, nos estudiamos a nosotros mismos y eso a mí me enamoró del modelo porque realmente vi la transformación en mi ser. O sea, no, tú dices, ah, la teoría y todo el tema, pero la verdad es que cada vez que yo iba pasando un curso yo decía, wow, o sea, la verdad es que sí estoy descubriendo cosas de mí, se está transformando mi vida por elección propia, pero la verdad es que un poquito de lo que les quiero compartir viene de este modelo y un poco de información del curso 1, que es el conocimiento de uno mismo, y del curso 2, huella de abandono. Sabemos que son pinceladas un poco de estos dos cursos relacionadas a los miedos. La siguiente, gracias. Pues bueno, ya entrando en materia, pues digamos que aquí está la perla de todo y es la principal herramienta para enfrentar mis miedos soy yo mismo. ¿No? No, pues no, vamos a descubrir este hilo negro. Sí, pero esto tiene una profundidad que es a la cual hay que ponerle mucha atención porque es realmente quién soy. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿tú quién eres? ¿No? Y entonces respondemos, no, pues soy pintor, soy arquitecto, soy, no sé, o respondes con el nombre, pero en una profundidad para poder trascender tu propio ser es realmente quién eres, con qué materia prima vamos a trabajar el desarrollo de la conciencia. Y entonces del lado izquierdo está la gráfica de lo que en semiología conocemos como el proyecto de vida. ¿Por qué un proyecto de vida? Ahorita les voy a explicar más rápidamente, porque es una proyección de mi ser. Es decir, yo
cada persona está al centro de su proyecto de vida. No tus papás, no tus hijos, no tus hermanos. Tú eres el centro de tu proyecto de vida. Y ese ser que está al centro se proyecta en diferentes esferas que nosotros hemos enfocado: la esfera de la salud, la esfera del trabajo, vocación, la esfera de la familia y la esfera de la vida social. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nuestro ser, este centro de este proyecto de vida, no está en armonía, lo demás, lo que proyectamos hacia las diferentes áreas, pues evidentemente es un reflejo de cómo estamos nosotros adentro. Si estamos en desarmonía, pues nuestro proyecto de vida va a estar desbalanceado, y es cuando sentimos que nada cuadra, cuando de repente decimos, es que sabes qué, mi trabajo está súper bien, pero mi familia, híjole, no, ni los veo. O digamos que con todo este tema un poco de la pandemia que estuvimos aislados, es, no, ¿sabes qué? La verdad es que pude trabajar desde casa, la familia pues, me tiene hasta el gorro porque los veo todo el tiempo, Sí, claro. pero la vida social, pues cero, ¿no? O sea, la verdad es que extraño ir con los amigos, extraño salir de vacaciones, y a veces todo este estrés y esta falta de comprensión pues nos afecta a la salud, ¿no? Entonces, oye, pues ¿sabes qué? Y en la salud hay más o menos, porque tuve que ir con el doctor varias veces porque la espalda, ¿no? Porque pues estoy tanto tiempo sentado que pues mi espalda, digamos que lo resintió. Entonces, pues bueno, en esa esfera central, tú dices, ah, pues sí, Vane, qué bonito, pero ¿cómo logro el equilibrio en el centro para equilibrar lo demás? Porque tenemos que partir de una base. Y bueno, ya después, estas, como les digo, son pinceladas, pero ¿quién soy? Soy potenciales. ¿Potenciales de qué? Potenciales en la parte motriz, potenciales en la parte afectiva y potenciales en la parte intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Que somos una persona que, digamos que tiene sus 5 sentidos. Entonces, ¿cómo nos vamos conociendo a nosotros mismos? Evaluando un poco cómo estamos en cada una, digamos, de estas particularidades de nuestro ser. Entonces, oye, ¿cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu apetito? ¿Cómo está tu digestión, por ejemplo? Claro. Eres eso, porque puede sonar un poco exagerado, pero seguro a todos los que nos están escuchando les ha pasado, a mí me ha pasado, que te está doliendo el estómago porque comiste algo y tienes una reunión, y la reunión pues la pasaste fatal porque pues estás mal del estómago, porque la digestión no fue la adecuada. Entonces, todo este tipo de situaciones empiezan a desequilibrar un poco nuestro proyecto de vida. Ahora, ¿qué pasa? Si fue una mala comida, pues bueno, pero si es una digestión que no hemos atendido, que no hemos ido con el doctor, eso empieza a desequilibrar un poco, porque lo dejo para después, lo dejo para después. Tenemos también como este énfasis, este potencial motriz, que es nuestra capacidad de vernos en el espacio, de no toparnos con las puertas, ¿no? Que vas caminando y, ¿no? O sea, tenemos esta dimensión del espacio y tenemos esta capacidad de decir, oye, ¿no? Unos somos más ubicados que otros, ¿no? Unos no saben dónde está el norte ni el sur, pero pues bueno, ya un poco también es cómo estás tú frente a esa parte motriz, o cómo estás tú frente a tu potencial sexual, a tu capacidad de excitabilidad, ¿no? O sea, todavía cuando te estás frente a tu pareja, sientes esta intensidad de la excitabilidad o no, cómo está tu parte de procreación. Y tenemos toda esta parte que está dentro del potencial físico, pero eres todo eso. O sea, a veces no nos detenemos a pensar realmente quiénes somos en cada uno de estos detalles, ¿no? Y entonces nos vamos hacia la periferia. Entonces, si se dan cuenta, o sea, si tú que estás ahí te estás preguntando, bueno, ¿yo quién soy? Pregúntate quién eres en esta parte motriz que acabo de describir. No quién eres como papá, no quién eres como hijo, no, porque eso es la periferia. Necesitamos atender el ser que está en el centro. Luego viene el potencial emocional, que básicamente es esta capacidad de amar, esta capacidad de entregarte, esta capacidad de sentir, de y no solo de sentir, sino de realmente ubicar cuando viene una situación que produce en ti, ¿no? O sea, como esta capacidad de distinguir si estás alegre, de distinguir si estás triste, de distinguir si estás enojado. Y eso,
la verdad es que es un potencial que alimenta a todos los demás. Si te sientes mal del estómago, puede que te enoje, Claro. ¿no? Entonces todo eso de alguna manera se va construyendo porque todo afecta a todo. O sea, todo está interrelacionado, nada está separado, porque somos un ser. Oye, Vane, y es Y cuando decimos somos mente, cuerpo y alma, y si una de ellas falta, es como cuando tenemos un banco en el que nos sentamos, se le rompe una pata y entonces pues como que perdemos hasta el equilibrio, ¿no? Y a lo mejor eso pudiera ser, se me ocurre, darnos cuenta, aprendiéndonos a conocer, haciéndonos conscientes de nosotros mismos, qué siento, qué no siento, como cuando me va a doler la cabeza y que entonces yo ya me conozco y sé cómo me empieza y a lo mejor desde ese momento me tomo una pastilla, pero también a lo mejor todo esto nos pudiéramos dar cuenta si estamos molestos, si estamos insatisfechos con lo que estamos haciendo, como decías. Estoy muy contenta en mi trabajo, pero me falta la familia o viceversa. Tengo una familia sensacional, pero ¿y yo? ¿Y mi sentido de vida? ¿Y yo qué soy? ¿Para qué sirvo? O sea, no nada más sirvo para ser mamá y nada más soy esposa y ama de casa y yo. También por ahí pudiera ir esa forma de, de identificarnos y de conocernos a nosotros, ¿no, Vané? sí, definitivamente, porque esto que comentas de soy esposa, claro, te estás yendo a la periferia, Claro, pero tenemos también este potencial intelectual, este potencial racional, que es el que nos ayuda con un pensamiento lógico a decodificar los otros dos potenciales, ¿no? A decir, oye, es que me siento así. Y entonces, cuando por ejemplo van a consulta contigo es, oye, tengo esta capacidad intelectual de describir una emoción, pero la emoción es emoción per se, solo que con mi potencial intelectual puedo describirlo, puedo empezar como a entrelazar lo que estoy sintiendo y entonces sí tratar de buscar una ruta de salida, de buscar una solución a lo que me estoy enfrentando, ¿no? Entonces, pues bueno, vuelvo y repito, la principal herramienta para enfrentar mis miedos soy yo mismo. ¿Quién soy? Pues soy todo esto, ¿no? Entonces la invitación inicial es explora un poco tu ser desde estos tres potenciales, cómo estás en tus emociones, cómo estás en tu intelectualidad, cómo estás en tu parte física, qué tanto te mueves, qué tanto te procuras, qué tanto te alimentas bien, qué tanto te cuidas bien, qué tanto descansas, qué tanto te permites sentir, claro. porque eso es fundamental. A veces negamos lo que sentimos y esos son los ciclos y los duelos no cerrados, ¿no? Por Es miedo, Vané. lo niego, lo retraso, claro, ya vamos a esa parte. Lo retraso, lo retraso, lo retraso. Y entonces hasta que llega un momento en el que explota y ya no podemos decodificar por qué estamos enojados, ¿no? O sea, son cosas que se van quedando en la memoria, ¿no? En una memoria nula, en una memoria que... Y de repente dices, ay, ¿por qué estoy tan enojado? Bueno, un proceso quizás no cerrado de antes, de algo que fuiste retrasando, retrasando. Entonces, por eso es tan importante que siempre estemos muy conscientes de nosotros mismos, de todo, de lo que nos estamos metiendo a la boca, incluso desde ahí, Totalmente. porque ahí empieza todo. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces, si este es el ser, ¿quién no soy? Y a mí me encanta esta definición, quizás es muy técnica, por eso tengo un resumen, pero si soy este ser que estoy mostrando, entonces, ¿quién no soy? Y en semiología nos gusta mucho esta palabra y la mencionamos mucho porque la verdad es que todo el tiempo estamos en el imaginario, ¿no? O sea, todos de alguna manera lidiamos con el imaginario. O sea, es parte de nuestro constructo de ser, ¿no? Es, ok, este es mi ser cuando soy consciente, pero cuando de repente llega a mí un impacto, algo que no comprendo, salta mi imaginario, entonces hago cosas y después digo, "Ah, ¿por qué te dije lo que te dije? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Esa no soy yo o ese no soy yo." Y pues bueno, tiene que ver con el imaginario. Les voy a leer muy rápidamente la definición. Es este conjunto de huellas o condicionamientos socioculturales que no me permiten percibirme en forma adecuada, generando un falso concepto de mi propio ser, un autoconcepto, que esta palabra es súper importante, mi autoconcepto, un autoconcepto disfuncional en términos de mi propia biografía, pensamientos, creencias, valores,
emociones, decisiones y acciones desfasadas de mi principio de realidad, pero concatenadas entre sí de tal manera que operan como un sistema cerrado. ¿Qué significa esto? Aquel que creo ser, pero no soy. O sea, el autoconcepto que tengo de mí mismo, ¿no? En un encuadre cerrado, como en una jaula en donde dices, es que yo sé que este no soy, pero ¿por qué no lo puedo cambiar? Y son todos estos condicionamientos con los que vamos creciendo muchas veces, en donde decimos, es que me siento asfixiado de mí mismo, es que siento que no soy yo, pero no sé cómo salirme de esta situación, ¿no? Y es como esta jaula un poco de nosotros porque nos vamos creyendo que somos el enojón, nos vamos creyendo que somos el triste, ¿no? Como la película Intensamente, nos vamos creyendo que somos el miedoso, hablando de miedos, O la nos que no vamos puedo con, hacer nada bien. exacto, nos vamos comprando esas ideas. Pues les tengo una noticia, ese es el imaginario, ese no eres, ese es el que crees que eres, pero ese no eres, porque finalmente el ser es un ser de luz, siempre lo único que necesitamos es unificarnos, es comprender realmente en todo un conjunto cómo estamos construyendo conscientemente lo que hacemos cada día, ¿no? Y entonces vamos a la siguiente diapositiva. Charito, sí, como no estoy viendo la pantalla, si hay alguna pregunta o algo en el intermedio, tú interrúmpeme y me vas diciendo, por favor. Gracias. Ok, entonces ahora sí, vamos a entrar a la zona de miedos. Y aquí quise hacer una distinción entre los miedos reales versus los miedos ficticios. ¿Por qué? Un miedo simplemente es una creencia de que va a ocurrir algo que aún no sucede y para lo cual no estoy preparada. O sea, es como, pero un miedo real, y creo que ya todos empiezan un poco a ver la imagen esa, un miedo real es frente a una amenaza que me perturba de manera angustiante el ánimo, pero que me pone en alerta acción. Es un problema que requiere una respuesta. Ese es un miedo real. O sea, es algo que requiere respuesta. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo del león que nos gusta mucho también en semiología? Es, o sea, si tú estás, no sé, te fuiste a un safari y te caíste también, no sé, me estoy inventando la escena, pero resulta que tienes un león enfrente, ¿no? O sea, lo tienes aquí enfrente y es un miedo real. Se te lo aseguro que se te sube la adrenalina, Claro. o sea, te sientes, me va a comer, puedo morir en este momento, o sea, es un miedo real, lo tienes enfrente, lo estás viendo. ¿Y eso a qué te lleva? Pues corre, sálvense quien pueda, o la decisión que tú elijas, pero un miedo real te lleva a la acción, un miedo real no te inmoviliza, un miedo real lo tienes enfrente y es un problema. O sea, pues puede que el león te vaya a comer y ese es el problema. ¿Qué hago para que no me coman? No? Pues corre lo más rápido que puedas, ¿no? Pero te ponen como en esta dinámica. A diferencia de un medio ficticio, que está en la siguiente diapositiva. Y estos miedos ficticios, todos vienen del imaginario. Por eso quise presentar antes la definición del imaginario, porque es súper importante ir encadenando un poco los conceptos para entender cómo le podemos dar frente a los miedos y abrazar nuestro ser, ¿no? Que es el título de este compartir que estamos haciendo. Este miedo ficticio, bueno, todos vienen del imaginario y es la creación de un escenario de terror y angustia que me roba la paz interna. Pero yo estoy creando ese escenario. Es una zona de miedos. Muchos de estos miedos en ciertas ocasiones ya se vuelven patológicos porque son tan repetitivos, es una acción tan repetitiva que de alguna manera soy el miedoso, ¿no? Soy el iracundo, son emociones negativas que de alguna manera se empiezan a repetir y me termino creyendo que soy lo que no soy, ¿no? Entonces, todos estos miedos es importante. Me gustaría que cada uno de los que nos está escuchando escogiera un miedo, uno, en este momento. O sea, que diga, no sé, yo hoy siento que tengo miedo al compromiso, ¿no? No sé cuántos, no sé, por poner un ejemplo. ¿No? Entonces, tenemos esta zona de miedos, ¿no? En donde al final todos de alguna manera se van acumulando
Y los miedos principales que nos llevan a emociones negativas tienen que ver miedo al rechazo, de alguna manera, miedo al fracaso y finalmente miedo a la muerte, ¿no? Al final es como el gran miedo que es parte como de todos todos los seres humanos, ¿no? Al final está todo de alguna manera dentro de este paquete. ¿Y qué ocasionan estos miedos? Entonces, si tú no distingues hoy tus miedos, o sea, tú dices, a ver, ¿qué miedo tengo? No, pues ninguno. No tengo ningún miedo. La verdad es que vivo muy tranquilo, me la paso bien, estoy en casa ahora con este tema, no salgo mucho. No, todo bien. No, ahorita no distingo ningún miedo. Le digo, ok, si no hay ningún miedo, entonces vámonos al lado derecho de la pantalla y entonces obsérvate si hay algún rasgo o una de la falsa personalidad, un rasgo de defensa que tú no te sentí. O sea, siendo como muy autocrítico contigo, que logres identificar si eres autoritario, si eres manipulador, si te obsesiona el orden, la limpieza, o si eres una persona que a veces tiende a la victimización, pobrecito yo, sin juicios, ¿no? O sea, este es un poco el ejercicio que estamos haciendo para que logres identificar si realmente hay un miedo que tienes en tu vida, ¿no? Entonces, no sé si eres una... O si lo estoy ocultando en alguno de estos, este, Exacto, de estos exacto, porque rasgos. el acto de defensa Claro. tiene detrás un miedo, siempre, Mm. ¿no? Entonces, es una manera de identificarlo, el sarcasmo, la negación, o sea, Mm. no, intolerancia, la rebeldía, el cinismo, la rigidez, la justificación. A veces, ¿no? Estas personas que todo justifican, no, porque sí, porque es que también, porque es que no, o sea, y entonces nos volvemos como en un letrero de cuántas palabras dices, ¿no? En Claro. una hora de justificación, justificación. ¿Cuál es mi miedo? Tengo un miedo al rechazo, tengo un miedo al fracaso, tengo un miedo al compromiso, ¿no? Entonces, este rasgo dominante muchas veces, y como todo esto viene del imaginario, se convierte en un proceso de autoafirmación. Y llega un momento en el que ya no distinguimos, Y porque nos como la no hemos creemos. trabajado estos miedos, exacto, ya no distingues en qué lado estás. Entonces, sí es súper importante para el ejercicio que vamos a hacer después, que sea este tiempo de reflexión, que identifiques un miedo ficticio, ¿no? Porque para miedos reales, pues bueno, son problemas que hay que resolver, pero un miedo ficticio que quieras trabajar con lo siguiente que vamos a hacer. Entonces, si lo quieres anotar, si ¿no? Para que lo tengas como muy presente y sea una herramienta de trabajo cotidiana en tu vida, porque como vamos a trabajar este miedo, puedes trabajar todos los miedos, ¿no? O sea, digamos que aquí vienen un poco las pautas de acercamiento. Finalmente es una pincelada, pero sé que tiene mucho poder todo esto que vamos a ver a continuación. Entonces, si ya lo tienes identificado, vamos a esta parte de empezar a integrar en nuestra vida cotidiana el perder los miedos, soltar los miedos. Entonces, en esta diapositiva les puse abrazo a mi ser desde la presencia. ¿Se acuerdan lo que les decía en la primera diapositiva? Soy artífice de mi propia paz interna. ¿Se acuerdan que les decía que íbamos a ir viendo como un poco de los subtítulos de la primera diapositiva? ¿Y por qué quise empezar con la paz interna? Porque a veces parece comercial de televisión, pero no lo es. La paz interna es la emoción fundamental y aquí fundamental sobre la cual se construye un proyecto de vida. Esa florecita que vimos arriba, esa proyección de mi ser hacia mi familia, hacia mi salud, hacia mi trabajo, mi vocación y hacia mi vida social, se construye, todo ese proyecto se construye con la paz interna. Si yo no estoy en paz interna, todo es un desastre, es un desequilibrio, estoy peloteando para un lado, estoy peloteando para el otro. Porque ni siquiera me puedo concentrar, Vane. Exacto, Y si no me exacto. concentro y no tengo esta paz o esta serenidad en mi corazón, pues no puedo hacer absolutamente, bueno, ni leer un libro, ni escuchar mi canción favorita. Sí, nada, por eso
puse abrazo mi ser desde la presencia. Estoy Claro. presente en mí y entonces ahí sí puedo ser artífice de mi paz interna, porque si no, ando como decimos en semiología, en la loca de la casa, ¿no? O sea, ni aquí ni allá, Ujú, ¿no? Ni en ningún lado. ujú. Exige la presencia de mi propio ser y este es un proceso de autoobservación. Entonces, antes de la siguiente diapositiva quise poner esta imagen que además me encanta, porque el laboratorio de conciencia eres tú. Tú eres tu propio laboratorio de conciencia. Por eso en semiología nos estudiamos a nosotros mismos. O sea, tú eres el único que puede darse cuenta si está actuando con un rasgo dominante en su cotidianidad, si está reaccionando frente a un miedo con cinismo, con sarcasmo, con incluso con esconderte, ¿no? O sea, con huir de las cosas. Y entonces, como la pausa que estoy haciendo al hablar es presencia. Antes de ir al proceso de autoobservación, quise poner esta imagen, incluso como con la invitación de los que estamos ahorita conectados de hacer una respiración profunda, ¿no? O sea, en este momento respira profundamente. Y solo con ese gesto de una inhalación profunda y de una exhalación, entras en presencia. Es, uy, traía mil cosas en la cabeza, pero conectas con tu respiración, conectas con este sentido de vida y entonces estás centrado en ti, que estás enfocando en tu ser y por eso está la figura de esta persona que está en meditación, tus sensaciones, tus emociones y tus pensamientos, ¿no? Entonces nos vamos un poco a lo que les mostré dentro del ser, ¿no? O sea, estos potenciales que ya tenemos, pero que tanto nos cuidamos a nosotros, que tanto cuidamos nuestras sensaciones, que tanto cuidamos nuestras emociones y que tanto cuidamos nuestros pensamientos, porque a veces los pensamientos son como nuestros peores enemigos, ¿no? Le damos tanto vuelo a la hilacha que la Sí, verdad nos confundimos nosotros mismos y digo, "Ah, ya ni sé qué estoy pensando, ni sé qué dije antes, ni sé qué había comentado, ¿no? O sea, de repente tienes una discusión y ni te acuerdas cuál fue la discusión. Y eso es por falta de presencia. Entonces, lo primero es, antes de lo que sigue es, ponte en presencia. ¿Cómo? Siempre la respiración nos va a conectar con la vida. ¿Quieres sentir la vida? Respira. Si algo nos enseñó todo este proceso de pandemia es respira. Creo que nunca antes habíamos valorado tanto los pulmones como ahora, claro, eso ¿no? es cierto. Ujú. Entonces, pues bueno, no es, bueno, todo en la humanidad sucede, a veces no nos gusta, pero sucede y es un hecho y hay que enfrentar los hechos, ¿no? Viéndolos de frente, pero siempre, 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 cuando no sepas qué hacer, ponte en presencia. Cuando estés confundido, cuando estés enojado, cuando respiras una respiración profunda y vas a ver que vas a ver en ese instante las cosas de manera diferente. Cuando venga un impacto hacia ti, respira antes de reaccionar, porque a veces nos vamos como el borras, ¿no? Dice, ay, Claro. yo te voy, ¿no? Y entonces somos acción-reacción y no, tenemos esta capacidad por los potenciales que les mencioné antes de ponernos en presencia. Si quieres, vamos a la siguiente. Ahora sí, ¿cuáles son estos pasos de la autoobservación? Siempre, siempre de la autoobservación. Estoy en presencia, hice mi respiración profunda. O sea, digo, quiero echarle ganas, vamos a chambear. Aquí vinimos a practicar rigo, pero también vamos a chambear. Entonces, estos pasos de autoobservación son siempre. Ahorita se los voy a explicar un poquito mejor. Paso número 1, conciencia de mí, ¿no? O sea, me pongo en presencia, esta conciencia de mí. Ya que tengo esta presencia de mí, paso número 2, conciencia del principio de realidad. ¿Qué es el principio de realidad? Pues donde me estoy moviendo, lo que está sucediendo a mi alrededor. Yo en un principio de realidad, en un entorno, en un contexto. ¿Cuál es tu principio de realidad? No lo sé, pero primero tienes que ser consciente de ti. 2, de tu principio de realidad. No es lo mismo.
tú no eres tu principio de realidad. Entonces hay que tener esta primera intención de identificar mi presencia y ser consciente del principio de realidad, de lo que me rodea, las circunstancias que hoy estoy viviendo, lo que muchos dicen lo que me tocó vivir. Bueno, sí, o sea, lo que hoy estás viviendo, pero tienes que tener esta separación primero, porque estamos en un proceso de autoobservación. Y finalmente, que estás, digamos que el reto mayor es tener conciencia del impacto que el principio de realidad produce en mí. Claro, es ahí donde entonces se vincula este proceso de autoobservación. Conciencia de mí, conciencia de mi principio de realidad, pero sobre todo conciencia del impacto que ese principio de realidad tiene en mí. ¿Qué me está ocasionando mis circunstancias hoy? Un ejemplo, todo ejemplo es bobo, pero ayuda, siempre digo lo mismo, pero no sé, alguien que, no sé, que se le ponchó la llanta, Claro, que voy no tarde va al trabajo. manejando, ¿no? Y entonces se me ponchó la llanta y ese momento de poncharte la llanta ya te enojó, ya, Claro, ¿no? Entonces lo que hiciste fue ese hecho que sucedió, lo estás introyectando en ti en vez de tomar una distancia crítica. En cambio de tomar una diferencia, pues, ¿cuál fue el hecho? Se ponchó la llanta. Conciencia de ti. Tú no eres esa llanta que se ponchó. ¿Por qué nos tomamos las cosas tan personales? Porque no logramos esta separación, ¿no? Y entonces ya luego dices, pues conciencia del impacto que produce en mí, pues sí, me enojó porque como dices, voy a llegar tarde al trabajo y mi claro. jefe es un gruñón y entonces ya me va a regañar y entonces me van a descontar las horas. Ok, pero necesitamos este proceso de autoobservación. ¿Por qué? Si ven un poquito esta imagen, en la parte inferior está la misma esfera del proyecto de vida del yo que les puse al principio, solo que aquí está solo en la parte de la esfera del yo y está desglosada en los potenciales, en las iniciales de los potenciales que habíamos visto antes. Entonces, ese soy yo, esa esferita verde, ese soy yo. Entonces, a esta persona, ¿qué pasa? Viene el punto de fricción, viene se me ponchó la llanta, no sé, me corrieron de la chamba, o sea, la profundidad que cada quien quiera ponerle a esta circunstancia. Entonces, viene o sea, a mí me viene este punto de fricción, ¿no? Y entonces luego caigo en el imaginario, ¿no? O sea, en este que quiero ser, pero no soy. O sea, ¿con qué reacciono? Con el imaginario, con todos estos rasgos dominantes que vimos anteriormente. Entonces, si me cacho en eso de cómo estoy reaccionando, toda emoción negativa tiene detrás miedo, siempre, toda emoción positiva está detrás del amor, siempre. Entonces, cuando me pega en el imaginario, tengo esta unión en donde no logro separar quién soy yo y quién es mi imaginario y entonces voy en la vida tropezándome con emociones negativas que lo único que hacen es intoxicarme cotidianamente. Llega la noche y digo, "Ah, estoy muerta". Claro. ¿Por qué? Pues porque ¿Por qué todo el si no día hice estuviste, nada? exacto, ¿no? Fui a trabajar y hice lo mismo de siempre. Pues porque las emociones desgastan muchísimo si no son conscientes, porque estás viviendo tu vida cotidiana reacción tras reacción tras reacción en una mecanicidad que agota. La mecanicidad agota, o sea, luego dices, "Ah, y ya es viernes", o sea, así de, uy, es lunes, ya es Claro. viernes, ¿no? O sea, este juego de ya, oye, la vida se vive en presente, ¿no? Y entonces es que no pierdas un segundo de tu vida como si se borrara de tu memoria, como, ay, no, ojalá esto no hubiera sucedido, porque la verdad es que no se mueve una hoja sin que esté destinada para ti, sin que sea parte de tu crecimiento personal, si aprendemos a verlo así, ¿no? Es esta capacidad amorosa de decir, acepto mi principio de realidad, tomo distancia crítica, hago a un lado el imaginario y entonces soy mi propio ser. Pero cuando logramos eso es maravilloso, pero antes de lograr eso, entonces me enojo porque se me cayó el café, me enojo porque tengo frío, o a lo mejor también por todo lo que estoy sintiendo y que no me permito sentir, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y De y ahí es lo viene que te entonces, como digo. dices, mi imaginario. Ujú. Y llegó.
a la cama y caigo desparramada, así de, "Ah, qué bueno, ya hora de dormir". Y dices, Ah, oye, y pero qué bueno, ya llegó la hora de dormir, pero llegó el insomnio. check, claro. Y entonces estos pensamientos, porque el imaginario sigue funcionando, están quitándome la paz interna. ¿Por Claro. qué llegamos a estos pasos de la autoobservación? Porque queremos lograr la paz interna. Si no seguimos estos pasos en donde yo logre poner una distancia crítica, ¿para qué quiero la distancia crítica? Y ahorita lo vamos a ver, para no juzgar. Porque lo que nos agota, lo que nos desgasta, lo que nos chupa la energía, son los juicios que cotidianamente estamos construyendo, porque el imaginario, esa es su función, juzgar. O sea, el imaginario todo el tiempo está juzgando, todo el tiempo está señalando, todo el tiempo está viendo un punto negro en vez de ver el cuadro blanco, todo el tiempo está viendo como los lados negativos de lo que nos sucede. Y no es lo que nos sucede, es lo que hacemos con lo que nos sucede, lo que desarrolla nuestra conciencia. Entonces, es qué haces con que se te ponchó la llanta. Oye, pues, ¿cómo haces que tu problema no sea una problemática, que no sea algo que te rompa el corazón, que no sea algo que te lleve a emociones negativas? ¿Cómo haces que puedas en ese momento, como en la imagen que vimos antes, Que no entrar en tu paz interfiera. interna y que tú sigas siendo tu ser siempre? Que no seas una reacción, que no seas una emoción, que tú seas tu propio ser siempre. Y entonces realmente vas a empezar a conocerte. Porque vas a decir, bueno, o sea, ¿quién soy yo frente a que se me ponchó una llanta? Pero que ya no reacciono, tomaste distancia crítica, porque además también te juzgas a ti, ¿no? Y es como, ay, qué burra, ¿no? O sea, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no vi el otro? Y viene el juicio, y viene la agresión, y viene, y va, y entonces va a llegar tarde, y, wow. O sea, necesitamos conectar con nuestro propio ser, tomar distancia crítica, no juzgar, y eso nos va a ir llevando cada vez más, porque lo que les decía, los rasgos dominantes siempre tienen un miedo, nos va a llevar a ir surtando poco a poco nuestros miedos, ¿no? Entonces tengo miedo de que me regañe mi jefe. ¿Y si te regaña qué? Claro. ¿No? O sea, al final te vas a ir dando cuenta de si el lugar en el que estás es el adecuado. Siempre que estamos en presencia, el universo habla. Siempre que estamos en presencia, las respuestas llegan. El fin de semana hablaba con una amiga que me decía, este es mi año de respuestas, yo quiero respuestas. Y yo le decía, ¿y estás haciendo las preguntas correctas? Claro. No, o sea, es claro, ¿qué respuestas quieres? Pues qué preguntas estás haciendo, cómo estás conectado tú contigo para que realmente tu vida se transforme, para que este agotamiento emocional que tienes realmente se convierta en una luz inspiradora para ti. Digas, no, no estoy agotada, estoy en un proceso de evaluación, estoy en un proceso de conocimiento. Y entonces agradeces lo que te sucede. Y cuando vivimos una vida de agradecimiento, no hay evento malo, Ujú. no existe. Todo es una perfecta posibilidad de conectarnos con nosotros mismos, de trascender lo que estamos viviendo y además la cereza del pastel de ser luz para los demás. Porque ahí está el proyecto de vida. Cuando yo estoy conectada con mi ser, cuando yo estoy trascendiendo mis conflictos, te conviertes en inspiración para tus otras esferas de tu mismo proyecto de vida. Entonces te conviertes en una inspiración para tus hermanos, para tus hijos, para tu pareja, para tu familia, para todos tus colaboradores en la empresa donde trabajes, para tus amigos. Entonces es maravilloso, no perdamos el tiempo en angustias y en miedos ficticios. Disfrutemos cada segundo de la vida porque cada segundo cuenta en escribir la biografía de nuestra vida como nosotros elegimos que sea. Nadie te está obligando a nada, tú eliges cada emoción que vives. Esto no es de gratis, ¿no? Entonces, eso me parece súper bonito, el poder convertirnos en un espacio de luz para nosotros y entonces para los demás. Si quieres, vamos a... Haciéndonos, haciéndonos conscientes de nosotros mismos y sin estar culpando a los demás también, Vane, ¿no? Sí, definitivo, definitivo, ¿no? Y entonces,
Y ahora, ¿qué hacer con esta información? ¿No? O sea, ya pasamos varias diapositivas. Entonces, como les decía, estas son un poco pinceladas, pero finalmente es la esencia de todo. O sea, para superar tus miedos es conectar con tu propio ser. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que tomen un miedo? Ujú. Entonces vamos a recordar ese miedo y vamos a recordar cuando vino ese miedo o ese miedo que queremos trascender, cuál es ese rasgo dominante que nos llevó a identificarlo, ¿no? Y entonces lo primero es cuando venga a ti una emoción negativa, o sea, cuando sientas ¿no? El punto de fricción que decimos nosotros, cuando venga que se ponchó la llanta, pero este es un ejemplo, ¿no? O sea, algo quizás más fuerte, algo que realmente duela, ¿no? O sea, esa emoción y dices, ¿qué emociones negativas? Pues la tristeza te puede ayudar a salir, pero al final hay que identificar la emoción, ¿no? Y Bien. entonces cuando venga hacia ti una emoción, no la juzgues, porque el hilo conductor siempre para trascendernos a nosotros mismos, porque al final es nuestra conciencia en evolución todo el tiempo. Cuando venga una emoción hacia ti, no la juzgues. En este paso de autoobservación, no juzgues la emoción, pero sí obsérvala. O sea, siente esa emoción, o sea, observa lo que está pasando. Analiza qué miedo hay detrás de esa emoción. O sea, vino una emoción negativa, ¿no? O sea, vino un enojo, vino la ira, no sé qué. Entonces, un poquito con esta información que vimos, trata o sea, cuando vino el rasgo dominante, cuando vino el sarcasmo, cuando vino la ira, cuando vino todo esto que estuvimos observando, analiza, o sea, en esta pausa, qué miedo hay detrás de esa emoción para que puedas identificarlo, lo que les decía antes, ¿no? O sea, no sabes identificar un miedo, identifica el rasgo dominante, porque en eso sí somos no, expertos. A veces nos cuesta trabajo vernos, pero sabemos porque la gente nos los dice, ah, eres el iracundo, eres el no sé qué, Oye, el que justifica todo. eres mecha corta. Exacto, ¿no? Fosforito. Ujú. No, bueno, eso es muy colombiano, pero entonces ya que analizamos qué miedo hay detrás de esa emoción, como ya tienes identificado ese miedo, descríbelo e identifica si en esa expresión, en esa manera, como si se lo estuvieras contando a Charito, hagan de cuenta que le van a contar a Charito esa emoción y le van a decir, oye, ya la tengo identificada y entonces se la vas a describir, ¿no? Identifica si en esa expresión, en esa manera de contarlo, ya sea en este caso externa, pero también muchas veces no la describimos internamente, hay un juicio de valor. Identifica si ahí hay un juicio. O sea, ¿no? O sea, y es muy fácil. Juicios de valor, o sea, de estoy señalando, estoy juzgando, porque esta parte es súper importante, porque para alcanzar la paz interna, lo que necesitamos es el siguiente paso. Ya que identificaste si hay un juicio de valor, cancela el juicio. Cancela ese juicio de valor. ¿Cómo? Con distancia crítica. Sepárate del problema. Sepárate de la persona, sepárate de la discusión y cancela el juicio. No juzgues a la persona, no juzgues lo que está sucediendo, no juzgues tu propio miedo, no lo juzgues. Cancela el juicio. Como si tuvieras una goma para borrar eso que estás describiendo. Decir, ah, este es el juicio, pues bórralo. Claro que se puede porque somos muy poderosos mentalmente. Borra el juicio, cancela el juicio. Siempre cancela el juicio con esta distancia crítica. Si estás ahí adentro, el imaginario no te va a dejar salir. Por eso les decía, siempre hay que distinguir lo que está sucediendo, o sea, conciencia de mí, conciencia del principio de realidad y conciencia del impacto que produce en mí. Pero ya que detecté ese impacto, no lo juzgo. O sea, y otra vez, respiro profundamente, digo, ¿qué pasa si en vez de pensar o de juzgar que por tu culpa llegamos tarde a la cena, elimino el juicio? Y ni te culpo a ti, ni me culpo a mí, ni te juzgo a ti, ni me juzgo a mí. Simplemente llegamos tarde a la cena. ¿Qué sucedería en tus emociones? ¿Algo cambiaría? Claro. Entonces puede ser un ejercicio muy bonito para estos días, o sea, haz el ejercicio, a ver cómo te sientes, a ver si funciona o esto que les contamos fue puro choro. No sé, cancela el juicio, vívelo, porque esto es vida cotidiana, esto es cancela el juicio, inténtalo, primero que sea un acto racional, o sea, realmente decido deliberadamente cancelar el juicio.
A ver qué pasa, digo, esto tiene mucha más profundidad, pero al menos esta quise que fuera una primera pincelada de cómo podemos alcanzar la paz interna. Y entonces sí, disfruta tu estado contemplativo. O sea, la imagen que vimos al principio, que no vas a estar sentado así todo el tiempo, pero este es un estado interno, ¿no? O sea, Claro, es todo el tiempo podemos estar así internamente, o sea, que seas, hay una palabra que nos gusta mucho que se llama ataraxia, ¿no? Que es la imperturbabilidad de tu ser. O sea, que nada te perturbe. Suceden y seguirán sucediendo cosas. Seguirán sucediendo cosas que no te gustan, seguirán sucediendo cosas, pero si no logramos tener esta distancia de nosotros frente a lo que está sucediendo, nunca vamos a poder tener una paz interna, porque siempre vamos a estar o sentirnos parte de lo mismo. Y cuando tú tomas distancia crítica, tienes una mayor capacidad de encontrar una ruta de salida para solucionar los problemas, si es que son problemas y tienen solución, y si es una problemática, atenderlo con la persona con la que tienes esa problemática. Y si ya no tienes solución, con esa misma distancia crítica, lo sueltas y fluyes con la vida. O sea, hay cosas que claro. dices, es que esto ya no tiene solución. Bueno, pues entonces fluye con la vida, con esta paz interna, porque esa es la vida. Esa es la vida. Hagan de cuenta que es como ver una película en la que tú dices, y no debió haber hecho eso, porque somos, ¿no? Estás viendo la película y te involucras tanto que dices, ay, ¿cómo? ¿Cómo fue capaz de, no? O sea, Lo traidor, o no sé, revivimos. claro. Hagan de Sí. cuenta lo mismo, que tengas esta capacidad de tener una distancia y decir como si te estuvieras observando a ti, porque es, se los aseguro, es maravilloso lograr. Y aparte es cotidiano y es de todos los días, porque nos van a seguir sucediendo cosas, se nos va a seguir ponchando las llantas, se nos van a quedar las llaves fuera de la casa y ahora cómo hago, ¿no? O sea, ese tipo de circunstancias que dices, haz pausa, haz pausas y enfrenta los problemas con soluciones y las problemáticas con actos deliberados de la conciencia desde el no juicio. Y les aseguro que eso los va a ir llevando poco a poco a descubrir lo que la paz interna significa, que es la emoción fundamental para que tu proyecto de vida se convierta en un proyecto de vida funcional, que funcione para ti. Entonces, pues finalmente es esto, ¿no? Ten presente que todo conflicto siempre es entre mi ser que observa o mi ser que juzga. ¿Qué eliges, no? Juzgar o contemplar, porque esa es tu decisión. Esa es tu decisión cotidiana todo el tiempo, cada segundo. ¿Estás juzgando o estás contemplando? ¿Estás tomando distancia o estás involucrándote en lo que está sucediendo y entonces no logras distinguir el miedo real del miedo ficticio y qué te está moviendo, ¿no? Entonces, pues un poco eso era lo que les quería compartir, Charito. Creo que la siguiente solo dice gracias a todos, con todo mi amor, un poquito de lo que es semiología de la vida cotidiana, que tiene una profundidad mucho mayor, pero creo que esto es fundamental, encontrar nuestra paz interna y ser seres de luz que, que de alguna manera en estos mundos de polvo estemos aportando todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que cuando una persona busca estas temáticas, siempre es porque hay un llamado adentro que dices, oye, ¿qué más, no? O sea, no me es suficiente Claro. ¿Qué como, sigue? no me es suficiente, digo, sin juzgar, ¿no? No me es suficiente la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, ¿qué más hay, no? O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Quiero saber un poco más de mí, un poco más de... Entonces espero que esta información tan rápida, tan, un poquito tan desglosada, pues les sea de muchísima utilidad. Les deseo a todos los que están conectados mucha paz interna con esta cancelación del juicio y pues con todo mi amor y muchas gracias Charito por la invitación. Vale, gracias. Déjame ahorita nada más ver las preguntas. Y eso de cuando eliminamos esos juicios, duele menos, Vane. Duele menos todo lo que pasó y toda la situación. Hasta podemos entender a lo mejor la historia de vida. Si estoy teniendo un duelo, y a lo mejor el duelo que sea, y si estoy teniendo a lo mejor enojo con mi papá porque, o mi mamá porque me trataban mal y porque yo no era la consentida y lo hacían muy notorio, entonces yo también siempre digo, vamos a ver cuál es la historia de vida de la persona, por qué actúa así, que quiere decir algo así como que es la persona, la situación y lo que nos hace sentir y cuando, y le digo, no es que estemos juzgando,
es que estamos viendo por qué y cómo pasaron las cosas. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces podemos encontrar un poquito más de serenidad, porque cuando ya dejamos de juzgar, duele menos, Vane. Definitivamente. Sí, por supuesto. Y todo el mundo siempre tiene sus mejores razones. Nosotros no conocemos la historia, como nosotros sufrimos, como nosotros nos preocupan cosas, a la otra persona que estamos viendo de frente también, ¿no? Y está Claro, pasando por otras cosas que tú quizás no sabes, pero por eso la autoobservación es la mejor manera de ya no juzgar enfrente, porque tú te das cuenta de ti, de todas las dificultades por las que estás pasando, te das cuenta que hay cosas que te enojan, te das cuenta que hay cosas que no has resuelto. Y cuando ves a la persona de enfrente dices, pues es un espejo. Es una persona como exactamente. yo que siente, es una persona como yo que sufre, es una persona como yo que ha tenido ciclos no cerrados, que quizás hay cosas que, no, que quizás también llega ahí agotada a su casa porque las emociones no te corresponden. O sea, tú contigo, con tu ser y en lo que podamos aportar a los demás, pues ahí estamos, ¿no? Pero todo el mundo tiene sus mejores razones para hacer, como decía, hacer lo que hace. O sea, nada es de la nada. Entonces, Claro. sí. Ahorita voy a pasar a las preguntas, nada más voy a dar este ejemplo que me encanta. Y es a lo mejor yo llegué al súper y entonces ya tengo todas mis cosas en el carrito y ya voy a la caja y empiezo a pasar mis productos en la banda y la señorita cajera está, bueno, furiosa y está pasando mis productos hasta de malas y entonces pues me ofendo porque pues es mi ego y cómo me va a tratar así, cómo puede pasar así mis productos y entonces me enojo y digo, ve que venga el gerente, quiero hablar con el gerente y la voy a acusar pero yo no sé si verdaderamente, ¿qué tal si se murió su mamá? ¿Qué tal si no tiene para pagar la renta? ¿Qué tal si está teniendo problemas con el esposo? ¿Qué tal si, no sé, perdió algún bien material? ¿Qué sé yo? Y entonces lo que hacemos son esos juicios que tú dices. Sí, ¿qué le pasa? Si no quiere venir, que no venga a trabajar, ¿por qué me atiende así? Y entonces hago una situación enorme cuando a lo mejor lo más fácil es lo que decías tú hace un rato. Voy a ver, voy a empatizar, voy a ver y a lo mejor tiene algún problema, pues a lo mejor no fue su mejor día, aún así tuvo que venir a trabajar, a lo mejor se quiso quedar a cuidar a su hijo en el hospital, a lo mejor está preocupada y yo todavía con todo y eso que no me consta, que no sé, estoy haciendo esos juicios y me ofendo y lo tomo personal. Entonces, a lo mejor cuando dejamos de hacer juicios, cuando dejamos a un ladito nuestro ego, cuando podemos empatizar, Vané, yo estoy de acuerdo en eso de los juicios. Todo fluye mejor, no me engancho con la persona y entonces no perdí mi serenidad y entonces ya no fue con que, hoy es que fui al súper y hoy es que me trató re mal. Y entonces tuve que armar un panchazo y fui con el gerente por Claro, todos mis porque tuve juicios. que armar un pancho, ¿no? ¿De veras? ¿Qué pasaría si aplicamos lo que acabamos de ver? O Claro, sea, respiramos, ¿no? O sea, hacemos conciencia de nosotros, conciencia de que la señora que está pasando está haciéndolo de malas, ¿no? No está de buen humor, quizás no sabemos. Pero entonces tomamos esta distancia crítica y entonces no nos lo tomamos personal. O sea, ¿por qué crees que esa persona lo que está haciendo es en contra tuya? ni te conoce. Lo está haciendo y ese es un hecho. Por alguna razón, tú no sabes cuál, pero lo está haciendo. Entonces, cuando reaccionamos, o sea, ¡ay! ¿No? La reacción ante es nuestra falta de conciencia y nuestra falta de lo que les decía, el rasgo dominante que siempre está detrás de un miedo. Porque quizás no nos gusta el rechazo, porque quizás no nos gusta el fracaso, porque quizás siempre que ustedes detecten este rasgo dominante, siempre analicen porque detrás siempre hay un miedo. O sea, es que a mí no me gustaba porque quizás alguna vez me regañaron porque mi jefe, porque no sé, siempre detrás alguien me dice, sí, cancela el juicio. No es la persona, Claro, no es esa persona que tienes enfrente. ¿Y qué pasaría si te conviertes tú en un espacio de luz y no en una piedrita más para esa persona? O sea, porque exacto. ya estaba enojada y tú viniste a rematar, ¿no? O sea, a llorar sobre mojado. Tómala, ¿no? Yo remato la noche. Porque no somos seres de luz todo el tiempo. O sea, si nosotros nos alimentamos hacia adentro, les aseguro que siempre vamos a poder desarrollar hacia afuera esta capacidad de imperturbabilidad.
transmito paz, no transmito enojo, no transmito rasgos dominantes. Es súper bonito. Me encanta. La verdad es que sí está padrísimo. Y voy a ir leyendo y dice Josefina Castro Palacios, dice las etapas de un duelo. Rosa María Esquivel dice buenas noches a cada uno de ustedes. Hola Rosa María. Lulú Juárez dice exacto, el miedo nos puede enfermar. Eso también es cierto, Vané. Luego de tanto miedo también puede venir la ansiedad, ¿no? Sí, 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 todo este impacto, lo que les decía en esta florecita que es el proyecto de vida, si se acuerdan, una de las esferas periféricas es la salud. Cuando nosotros no estamos bien, ¿en qué repercute? En la salud. Entonces, qué Claro. bueno que lo anotas. La verdad, sí, súper valioso aporte. Rosa María Esquivel dice el miedo nos frena a tomar decisiones asertivas. Vamos a ver por acá. Fercho Díaz dice, es feo estar pensando, ¿verdad? Y es una respuesta a Lolis Montes que puso unas caritas con lagrimitas. Y entonces Fercho le dice, es feo estar pensando, ¿verdad? A lo mejor es feo estar teniendo los pensamientos negativos que también los podemos eliminar, ¿no, Vané? Sí, pero lo importante es no juzgar esa parte tampoco. O sea, porque ese pensamiento porque ahí hay un juicio hacia ti mismo, ¿no? Y es ese pensamiento que estás teniendo viene de alguna emoción, o sea, una emoción que está generando esa expresión, ¿no? Y entonces identifica esa emoción, identifica ese miedo, siempre va a ser tú lo conductor, la emoción, o sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y ve profundo. No tengas miedo a ir profundo en tu propio ser, no tengas miedo a sentir y ir siguiendo como si estuvieras siguiendo un conejito, el blanco de Alicia del País de las Maravillas, a ver a dónde te lleva ese miedo, ¿sabes? O sea, es ¿qué estoy sintiendo? Siento esto, me siento triste, me siento, ok, ¿qué más? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Qué te llevó a esto? ¿Qué te llevó a esto? Porque identificar la emoción es la primera fase para trascenderlo. Si no, siempre vamos a estar en negación. Josefina Castro dice, las palabras edifican o destruyen, nosotros decidimos. Exacto. Paola de Barrios dice, excelente tema, gracias. Sol Luna dice, buenas noches, Charo y acompañante, muy buen tema. Yo sí tengo miedo y a muchas cosas y miedos por igual. A lo mejor Sol a partir del tema de hoy puede empezar a manejar sus miedos, Vane, a Ojalá. enfrentarlos, ¿verdad? Sol también nos dice, buenas noches, Charo y acompañante, muy buen tema. En lo personal, yo sí tengo miedo y mucho miedo a muchísimas cosas, pero el mayor es a la forma de cómo soy. El miedo a ti mismo, a ser tú mismo, ¿no? Y ese es un miedo que viene del miedo al rechazo, ¿no? O sea, no me atrevo a ser yo mismo porque quizás mi miedo real es un miedo al rechazo, a que me digan que no soy suficiente, a que no pertenezca. Y entonces, en lo que hay que trabajar ahí es en volver a conectar tu ser, volver a integrarte, porque el ser cuando está integrado es un esplendor y entonces fluye sin miedo. O sea, porque el miedo, como lo estábamos viendo, la verdad es que es un estructo del imaginario, no es nuestro ser, es nuestro imaginario diciéndonos que no somos suficientes, que no somos lo que somos. Por eso les decía que es el imaginario el que creo ser, pero no soy. Entonces te tengo una buena noticia. Claro que eres suficiente, pero necesitas integrar eso en un desarrollo consciente de ir profundizando qué te está llevando a esa creencia. Pero hay que transformar esa creencia para que se transforme la actitud con la que te enfrentas a la vida de creer que no eres suficiente, porque seguramente has dejado de hacer muchas cosas por ese miedo, ¿no? Y entonces es, ok, todo tiene solución, pero ese que crees que eres, no eres. Claro. Paola de Barrios dice, después de la trascendencia de mi hijo, mi actitud ante el miedo ha cambiado. Creo que desapareció. Todo lo veo desde un punto de vista diferente, relajada, tranquila, nada peor, y lo pone entre comillas, nada peor puede pasar.
Todo está bien como es. La aceptación es un nuevo estilo de vida. No quiere decir que deje de hacer lo mejor que puedo. Es solo que ni el miedo ni alguna otra emoción puede gobernar mi vida. Excelente disertación. Mm, Martín es leal, dice muchas gracias. Excelente tema, muy interesante. Todo tiene un porqué, pero lo más importante, ¿para qué? A veces, pero a veces no somos conscientes. Dios las bendiga. Todo tiene un porqué y un Igualmente, para qué. claro, También depende nada de, sucede por casualidad. claro. Ah, Betty Ponce manda corazoncitos. Es mi bebé preciosa. Te amo, hija. Maggie Muñoz Rodríguez dice, muy linda ponencia. Gracias a ambas. Gracias a ti, Maggie, por acompañarnos. Al final de cuentas, todo esto es por y para ustedes. Carmen Valero dice, Charito, buenas noches, saludos. Hasta que me pude conectar, ya me perdí el programa, lo veré después. Gracias, Carmen, qué bueno que llegaste. Nunca es tarde para llegar. Violeta dice, wow, excelente tema como siempre. Identifiqué mi miedo, qué útil. Ahora en busca de la paz interior. Gracias, gracias, gracias. Saludos y bendiciones. Saludos, Pío, te mando besote. Gracias, gracias por acompañarnos esta noche a Vane y a mí. Rocío Delgado Díaz dice, gracias por el excelente tema abordado. Felicidades a las dos. Mi pregunta es, ¿cuándo se puede decir que son creencias del miedo y cuándo es prevención? La prevención, o sea, por eso distinguíamos los miedos reales de los miedos ficticios, ¿no? Un miedo real, o sea, como el ejemplo del león, o sea, que tú dices, te ponen alerta, ¿no? Te ponen alerta y te ponen en acción, porque un miedo real implica un problema a resolver. Pero esta creencia que dices de los miedos son estos miedos ficticios que nos limitan, que no nos dejan fluir, que no nos dejan ser nosotros mismos, que creemos que con estos rasgos dominantes los vamos a cubrir, ¿no? Entonces, estoy enojada. Si tú detectas que estás con una emoción o un rasgo dominante, como la ira, como el sarcasmo, como los que vimos, estás en un miedo que es parte de tu creencia y de tu imaginario. No es un miedo real de decir, pues salgo corriendo porque, no sé, porque estoy en peligro, ¿no? O sea, esta reacción de decir estoy en peligro y huyo o estoy en alerta porque algo sucedió. ¿Cómo lo detectas? Con los rasgos dominantes. Si tu reacción es un rasgo dominante, estás en un miedo ficticio. María Eugenia dice, buenas noches, gracias, excelente plática. Gracias a ti, María Eugenia, por acompañarnos. María del Carmen Tobar dice, hola, buenas noches a las dos, excelente tema de reflexión. Buena tarea me han dejado para poderme conocer más. Gracias por compartir. Qué bueno, María del Carmen. Mm, María Félix dice, buenas noches. Hola, preciosa, qué bueno que estás por aquí. Gracias. Mati Montalvo dice, buenas noches. Y no tengo más comentarios hasta aquí. Muy bien. Eh, ¿Hay alguna manera en que la gente te pueda contactar? Sí, claro. No estás dando ahorita acompañamiento, sí, platícanos. Oye, yo ya lo sé, pero las demás personas no. Sí, sí, no, la verdad es que siendo muy honesta, le decía yo a Charito que acepté su invitación de esta plática porque es algo que amo, porque pues estoy certificada en semiología de la vida cotidiana como consultora y comunicadora, pero la verdad es que ahorita por otras actividades que tengo, estoy muy limitada en las consultas y estoy muy limitada en las conferencias, ¿no? Entonces, sí les pediría que a través de Charito, si tienen algún interés en contactarme, pues sea a través de ella que pueda, pueda servirme un poquito como de filtro, porque la verdad es que no me gustaría quedarles mal o si me mandan un mensaje, ¿no? Que no lo pueda atender. Entonces, pues a través de Charito, con muchísimo gusto, ya tiene mis teléfonos, tiene mi correo electrónico, tiene toda la información. Entonces, con todo el amor, en la medida de mis posibilidades y de mis tiempos, pues estoy para servirte. La verdad es que
amo esto que hago, pero también tengo otras actividades, entonces pues bueno, digamos que Claro. siendo completamente honesta, pues sí, sí, para no quedarle mal a nadie. Llegó un mensaje de Duclet López y dice, yo siempre me juzgo, porque la mayoría de las veces no me defiendo en el momento que no me tratan bien. Reacciono tarde. También creo que los miedos no nos dejan avanzar. Yo le tengo miedo a las enfermedades y a lo desconocido. ¿Qué le dices? Pues mira, la verdad es que ya lo empieces a identificar, es el primer paso como lo veíamos en la plática. Y entonces este no juicio a lo que estás sintiendo, a lo que estás percibiendo, es un primer camino para ver cómo lo puedes trascender. Entonces ve profundo, ve de dónde viene este miedo a las enfermedades, si tiene que ver, si te conecta con alguien, si viviste algo en tu vida que de alguna manera fue una experiencia que sobrepasó tu conciencia, que tú dices, no, y entonces lo bloqueas y dices, ya desde aquí, la verdad es que me imposibilita avanzar, me imposibilita seguir adelante, pero ya que tengas, digamos que como ese camino trazado, la verdad es que puedes acompañarte con personas como Charito, puedes acompañarte que te puedan ir guiando un poco en este camino de ir cada vez más profundo, porque la verdad es que hicieron estos, ¿no? Muchas veces nos quedamos como, lo voy a intentar, voy a empezar un poco a seguir como el hilo conductor de mis emociones, pero a veces las cosas o las experiencias que nos han dolido las bloqueamos y las empezamos a tapar. Entonces, si no hay alguien que nos ayude y que nos acompañe, la verdad es que es muy difícil que podamos ir profundo, ¿no? Entonces, hay muchísimas personas que están disponibles para acompañarnos desde el no juicio, porque una persona, porque muchas veces decimos, pues voy con mi amiga, ¿no? Y me echo un café y entonces pues le cuento lo que siento, pero la Ujú. verdad es que no es como un diálogo cognitivo, es un diálogo de café. Y entonces, incluso si esa persona que es amiga nos dice algo que nos duele, adiós amistad. ¿Qué pasa con Exactamente. claro, qué pasa con una persona que te da consulta, que te está acompañando? Pues que tiene esta distancia crítica. Esa distancia crítica que a veces no logramos poner, lo que les decía, distancia crítica frente a los hechos, a veces no la logramos poner, pero ese consultor o ese psicólogo, esa persona que te está acompañando, sí logra poner esa distancia crítica y te ayuda a que lo veas. Al final la respuesta va a estar en ti, pero te puede ayudar a ese no juicio y a esa distancia crítica para que tú puedas ir profundizando porque estás teniendo esos miedos en ese momento. María Félix escribió, después de la muerte de mi hijo, no le tengo miedo a la muerte ni a nada. Un abrazo, bendiciones. Te mandamos un abrazo fuerte, María Félix. Pues sí, yo creo que ese es uno de los mayores miedos. Cuando llega, como dice ella, ya a lo mejor en este momento no, a lo mejor en un momento futuro sí. Yo creo que el estar vivos y el estar con todas nuestras emociones, lo que pasa, Vane, es que desde chicos nos enseñan a callarlas, nos las dejan, no llores, no sientas, porque, y entonces, y cuando somos adultos y estamos en un duelo también, no llores, ya no estés triste porque ya pasó mucho tiempo. Y lo que más no me gusta que dicen las personas, es que si sigues llorando no lo dejas descansar en paz, ¿eh? Y entonces dice uno, no, lo que más quiero es que descanse en paz, no lloro. Y entonces nos comemos todo. Y a partir de ahí vienen miles de cosas, como decíamos, ¿no? Nos enfermamos, nos duele, este, miles y miles de consecuencias, Incluso el silencio, ¿no? A veces incluso el el silencio. silencio frente a algo que sucedió de, no, es una respuesta del imaginario. Cuando no logramos tener como una aceptación plena que nos lleve a una transformación creativa de nuestro ser, estamos en respuestas del imaginario frente al hecho. O sea, siempre que estamos, o sea, ¿cómo distinguimos que hubo una aceptación plena frente a un hecho? Porque hay una transformación creativa de tu ser, ¿no? O sea, no entras en un silencio, no entras en una repetición, realmente sigues siendo tú en tu vida y en tu construcción, independientemente de lo que sucedió. No se trata de olvidar, sino se trata de transformar creativamente aceptando la Ujú. realidad, pero siendo siempre consciente de que tu ser sigue en evolución, de que tú sigues creciendo, de que tú sigues creativamente evolucionando. Entonces,
es una forma de poder distinguir esta parte y decir, oye, ¿realmente hay una aceptación plena porque ya hay una transformación creativa? ¿O estoy en un rechazo interno? ¿No? O sea, hay otras formas de respuesta frente a lo que nos pasa, ¿no? Entonces, ese puede ser una forma de identificar. Claro, así es. Ya no tengo más preguntas. Vane, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cierras? Pues me gustaría, siempre me gusta cerrar como empezamos. Y empezamos hablando de bueno, de el nombre de antes de partir. Entonces me gustaría cerrar igual, ¿no? O sea, con este tema de suelta tus miedos, abraza tu ser antes de partir. Me encantó. Sensacional. Vane hermosa, qué bueno que te pude ver. Te extrañaba muchísimo, te quiero mucho y espero que No te podamos Charito. vernos muy, muy pronto, bonita. Gracias infinitas por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ti con todo mi amor, para ti, para todas las personas que se conectaron y pues bueno, a hacer la tarea. Eso es lo que les iba yo a decir ahorita. Es importante que Ujú. con todo lo que vimos hoy, con todos los tips que nos dio Vane, y que ahora sí podemos entender muchas cosas, porque cuando no sabemos de las cosas y no podemos entender, no puedo reconocer lo que me está pasando, pero si yo mismo empiezo a, a crear este hábito de darme cuenta, qué estoy sintiendo, a ver, qué estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo esto, no, pues estoy súper enojada. ¿Por qué estoy enojada? Pues porque no me hizo caso, porque no me contestó la llamada, porque lo que sea, ¿no? Me hizo sentir mal su comentario. Entonces, cuando empezamos a reconocer y a permitir que fluyan todas esas emociones, vamos a vivir mejor sin esa mochila que traemos atrás con tantas emociones guardadas desde que somos chiquitos y vamos coleccionando miedos, enojos, estoy frustrada, todo eso. Entonces lo podemos ir deshaciendo y nadie mejor que nosotros podemos hacerlo. Entonces, pues a trabajar y a chambearle, Vane, no hay de otra. Sí, somos la materia prima de nuestra propia evolución de conciencia. Claro, así No es, el de al lado, no el del frente. Tú. nadie más que yo. Gracias, bonita. Gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron con Vane y conmigo esta noche. Y pues nos vemos en el próximo miércoles. Yo deseo que tengan todo un resto de semana sensacional y un fin de semana padrísimo. Gracias, gracias, gracias infinitas y buenas noches. Linda noche para todos. Gracias. Chao.